Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al canal Fabi Juegos Portables y continuamos con la historia de Resident Evil 7. Espero que la estén pasando bien, que les esté gustando la serie. Igual de todos modos, soy muy consciente de que hay mucha gente que ha visto este juego en otros canales, con otras clases de personas, ¿no? Que lo han comentado, que lo han jugado así como lo estoy haciendo yo en este momento. Ahí le repartimos escopeta mientras a estos pibes. Se ve que está infectado de holomorfos. Ahí le estamos atinando bien, le estamos dando en la cabeza. Tenemos bastante balas de escopeta para poder hacerlo. Y como les decía, cada uno tiene su forma de jugar, la forma también de ir comentando. Hay algunos que por ahí somos un poco más exagerados, algunos somos un poco más tranquilos, algunos somos más experimentados, etcétera. Hay muchas clases, ¿no? de pibes, así como yo, jugando. Pero la verdad que el objetivo nuestro es que se diviertan, que pasen un momento alegre, que sea ameno, que no se aburran, o si se aburran, bueno, tienen la opción, ¿no? de ir buscando más material, a ver si les sirven los métodos, los trucos que va utilizando cada uno. Eh, yo que sé, a mí me gustan los Resident desde... Fue el primer juego de PlayStation 1 que he jugado, el Resident 3 clásico. Por eso Jill Valentine me parece sería la mejor para mí de las protagonistas, de los personajes de esta saga. Y tengo muchas ganas de traerlo y lo voy a traer porque estoy alucinado con ese juego. Yo me acuerdo que mi madre no sé si era cumpleaños de alguno de nosotros, ¿no? De los hermanos, y apareció con la PlayStation 1. Y yo no sé si le venía con un juego de regalo o una cosa por el estilo. Acá tenemos que estar atentos igual. Pero bueno, dio la casualidad, o no sé si nos compró el juego, como ella siempre supo, porque era testigo cuando íbamos a los videoclubs a buscar los VHS, eso que veíamos con Mía en el capítulo anterior. Veíamos el regreso de los muertos vivos, veíamos los langoloides o los langoloides, una cosa así. Miramos los Critters, los Gremlins, esas eran películas de esa época, Freddy Krueger. Las de Jason no las miraba mucho, las de Jason Voorhees, porque había partes bueno, para la época eran como muy zafadas, así de mostrar gente sin ropa, ¿no? Y cuando uno en ese tiempo, en los 90 eran muy reservada la gente, no es como ahora, que vos entras en alguna redes sociales y encontrás imágenes, memes, cosas que antes no se podía ni hablar de eso, ¿no? Pero bueno, el tema que nada, nos regaló la consola, pero pasó algo muy malo, que cuando conectamos la consola, yo era el técnico especialista, ¿no? de conectar todo lo que eran consolas, como la de Sega, o la de Family, bueno, la de PlayStation 1 también la tuve que conectar yo en los televisores de tubo, no eran televisores como los de ahora que son LCD o HD o Smart o no sé qué, hay un montón de marcas, modelos, de color, de tamaño por todos lados. Antes eran de pulgadas, se hablaban de pulgadas, eran de creo que 14 y de 29 creo que era la más grande en ese tiempo. Y este guacho me pegó y ahora le bajé los dientes por maleducado. Me estaba interrumpiendo y yo estaba contando algo interesante. Acá está la leña para el asado. Están las puntas, encima están de punta. Acá tenemos un carretel o una cosa así que tiene, es como de minería, ¿no? Parece que son como
como cavernas o ahí disparamos para probar a qué onda el subfusil. La verdad que se nota mucho la diferencia de la puntería, ¿no? Como nos fuimos volviendo un poco más crack. Y es lo que le digo en todos los capítulos, no, pero cada vez que tengo la oportunidad, que estamos tranquilos ahora, que no está tan densa la situación, tenemos las bombas y como Tarambana se quiso probar si funcionaba y nos tenemos que, o me parece que lo hizo intencionalmente ahí para clavarse una de estas pócimas, ¿no? Estas pociones. Acá tenemos hierba a lo loco, podemos hacer una power y una común, una super, ¿no? Una potente. Acá hay Notebook por todos lados, no hay para comer, pero hay Notebook. Acá tenemos munición, bueno, acá hay un recorte. Acá está como... Esto parece una especie de laboratorio, ¿no? Que ahí estaba mostrando fotos, hay cableríos, ahí está ahí pusimos no sé si es la muestra o es el antídoto que tenía Mía, ¿no? Que se lo había dado este pibe, creo que se llamaba Alan. Ahora ya tenemos ahí la cura o no sé si es cura o es para exterminarla del todo a esa niña del demonio. Yo no sé también si será su apariencia, su última transformación, si será así la piba o no, porque ustedes vieron cómo fue mutando Jack. Jack fue mutando, primero era un viejo cascarrabia, agresivo, y después se volvió en el loco de la motosierra, y después que lo partimos a la mitad, valga la redundancia, ¿no? Que lo partimos en dos pedazos, se convirtió en un monstruo gigante de no sé cuánta cantidad de ojos, una especie entre pulpo y el... Hay un personaje también que me hace acordar el de... No, creo que no tanto, pero hay uno no sé si vieron en la película Chihiro. Bueno, hay un personaje que era un sin cara que se alimentó ahí de toda la gente de los baños y se convirtió en un monstruo negro que era un asco. Bueno, me hizo acordar a eso, ¿no? Quizás no la conozcan, es un manga japonés que ganó Martín Fierro y todo eso. Se lo recomiendo, la verdad que es muy linda la peli, es bastante vieja, pero tiene la calidad de las películas de manga, ¿no? Japonesas. La verdad que es una delicia, la historia y todo, la verdad que es excelente. Acá continuamos en las cavernas, acá está todo sellado, todo lleno de madera como un derrumbe. De acá aparece la piba malcriada. Muere, dice, ahora vas a morir vos. Se nos está lloviendo acá el virus. Acá empiezan a venir estos pibes por todos lados. Ahí creo que pasó una de esas arañas también que de tan rápido que giré me parece que me lo pasé de largo. Ahí está otro holomorfo que la verdad que les muta bastante los dientes. Les envidio esa dentadura tan brillosa, tan firme que deben masticar hasta cascote por ahí. Pero ese se la comió entera. Ahí continuamos. Sí, son como cavernas. Bueno, acá encontramos una bomba. Y ahora vas a ver, esta garrapata, no sé, es una especie de rara, ¿no? De holomorfo. Ese sacó los dientes y se la comió entera también. Y este nos acorraló, nos está dando, nos va a matar, ¿eh? Ahorita nos clavamos un refresco. Ahora le ponemos la bomba. Hay que tener cuidado porque nos hace daño a nosotros también, me parece, como la explosión, ¿no? Como las escarchas, las esquirlas, perdón, las escarchas digo yo, parece que estamos en el polo norte, no en el polo sur. Las esquirlas esas nos deben hacer daño. Y esta pendeja nos está guiando, pero en el camino donde están todos estos bichos que se merecen pero comer pólvora como si no hubiese un mañana. Este está re duro, ahí le seguimos dando.
Le bajamos todos los comedores también al guachín ese. A este le damos con la escopeta, le viene joya. Y se hizo bastante largo el camino, aunque acá ya estamos viendo el virus que se está como ramificando. Acá tenemos un acceso, pero está todo destruido, las escaleras nos van a hacer dar una vuelta épica. Y ahora se están viendo unas sombras gigantescas. Uy, acá están los gordos estos que son re duros. Y les puse las bombas, pero me empezaron a cagar a piña. Y tengo que curarme, no sé si me queda cura. Pero encima son dos. Y son re duros estos gordos. Disculpen ahí que está el vecino hinchando los huevos. Yo le tengo mucho respeto a los vecinos y todo eso, ¿no? Pero cuando uno está grabando, la verdad que te hincha un poco los huevos. Porque el micrófono está bien, ¿no? Tiene los filtros, hasta un par de filtros les puse. Ustedes sabrán que cuando uno recién arranca, y ahí nos mata este gordo, nos vomitó parece que vomita lava, ¿no? Y nos termina matando. Y ahora como hacemos en todos los videos y las historias, cuando morimos así, voy a decir la frase mítica, que es: ahora sabemos a qué nos enfrentamos, así que ahora vamos a armar ahí la trampa. Y ahora sí, lo liquidamos a uno. Habrá muerto ese con las 3 bombas, como hicimos con los otros dos. Sí, 2, porque el primero lo matamos con el lanza, con la otra arma. Pero este con la panza nos tapa toda la visión. No me deja ver nada, me tiene acorralado. Me está haciendo retroceder, me está ardiendo la mano. Le ponemos una bombita ahí para que deje de fastidiar. Y acá el problema es que lo tenemos que sacar del camino, sí o sí, porque estos como te vomitan, ¿no? Tiran ese líquido todo verdoso. Y ahí le metimos pero escopeta y cayó sentado. Ahí se está revolcando. Es como que se queda, no sé, bailando, ¿no? Ahí en el piso. Y lo que le decía, si uno no los extermina, puede pasar como nos pasó hace un rato, antes de que nos saquen la vida estos gordos de miércoles, de que te vomiten y se ve que tienen una puntería, pero tipo mía, ¿no? En el capítulo anterior, con el vómito, porque nos mató, nos hizo que nos caigamos, un desastre. Bueno, ahora podemos avanzar, perdón, que ahí como que se me traba un poco la lengua a veces, porque ahí estoy viendo que teníamos que pasar por acá. Era como esos pasadizos de la casa, ¿no? De la casa vieja y todo eso. Lo bueno que no tuvimos que meter ninguna clase de componente para ir girándolo y toda esa cosa, que lo tuvimos que hacer en varias oportunidades. Acá tenemos unas tablas. Y acá estamos viendo la silla de rueda, me parece. Bueno, está la muñeca del principio, pero ahí está Mía. ¡No está! ¡No está! Es como que estamos viendo lo que realmente pasó. Y yo como un tarambana me pongo a mirar cosas que ya vimos, la fotografía de la anciana ahí, ¿no? De la abuela. Que nunca nos supieron, Jack no nos dijo que si era la madre de él, la madre de Margarita. Ahí está la pendeja, es como que sí la estaba controlando. Es culpa tuya. ¿Qué me pasa? Es como que acá te dan a entender que cuando cambiaba el comportamiento de Mía, era porque la tenía manipulada Evelyn. ¡No deberías haberlo hecho! Yo no sé si estamos viviendo esto como una visión o si realmente sí. Pues que
se muera. Y esta piba está bastante trastornada Por con ti. la familia. Pero ahí nos damos cuenta, ¿no? Cómo manipulaba a cada uno de los personajes, cómo a Mia hizo que arremeta contra nosotros. Ya estamos llegando al final, me Has de ser parece. uno de nosotros. Y entonces jugarás conmigo. No voy a jugar. ¡Aparta eso de mí! Opa. Pero... No, me parece que no, no nos hace daño eso, me parece que no, ¿eh? Porque le disparamos y es como que pega como en algún escudo o como una línea de tiempo, ¿no? Como algo temporal. Y estamos... Bueno, sí, ahí también está bueno el efecto, te hace como ir para atrás, como que realmente lo estuvieses viviendo acá hasta la piba. Y se está convirtiendo en Vegeta, parece, está en Cell, ¿no? Más que en Vegeta. Nos hace un poco de daño, ¿no? Pero hay que cubrirse. Y ahora cagaste, piba. Ahí tenés... Eso te pasa por malvada, por matar a todos. No sé cuántas miles de personas habrá matado en ese barco. No, pero no era la nena, era la vieja, la abuelita. Me odia todo el mundo. No, what the fuck. No, encima se está pudriendo. ¿Qué le pasa? Evelyn. No, me vomitó. No, pero esta da más miedo que... No, muere. Oh, pero tiene la voz más gruesa que Jack. ¿Y ahora qué está pasando? Era la cura, ¿no? ¿O era para que se vuelva más épica? No. Pero Jack era, no sé, un perrito caniche en comparación con esta. Mirá lo que es un asco, parece como una raíz, no sé, un gusano gigante. No sé, es rarísimo. Sí, me da suerte que no nos vomita, porque acá todo nos... pero nos vio... Opa. Ah, se está cayendo el techo, parece. Nos está lastimando con el techo, con los pedazos de madera que van cayendo. Y ahora no sé si le ganamos o qué habrá sucedido. Ahí vienen los militares, viene el rescate. Ahí está Ethan todo ensangrentado. No, soy una niña grande, hice una cosa así. Pero esta mina va a estar re dura, la abuelita. Epa, pero le estamos dando como si supiéramos, como si no hubiese un mañana, ¿eh? Y pega bastante duro la abuela, pero estamos a tope. Vamos a intentar... No, lo enganchó de la pierna. Me parece que perdimos el arma. Ah, no, la tenemos ahí, tomá. Ahí tenemos. Otra vez vení con la familia. Ahí tenés tu familia, maldita. Ahora lo tiró como... Lo tiró como de 5 metros a Ethan. Estamos acá en Fabi Juegos Portables. Estamos peleando con la abuela, con Evelyn. Bueno, Evelyn era la nena. Usa esto, dice, alguien nos lanzó algo. Es una Albert Wesker, no sé. Esa es muy mítica en la serie. Es un arma muy poderosa. Le estamos dando para que tenga a la abuela. Pero le da, pero mejor que el lanzamisil. Y ahora me parece que se está secando, ¿eh? Quedó seca. Sí, quedó seca. Ahora yo creo que te tiras un pedo y se parte todo un pedazo. Ah, no, ya se lo tiró y no escuché.
Era Ethan el que hizo eso. Y se desarman todos, quedan como, no sé, me da la sensación como un pedazo de roca. Una cosa rara, ¿no? Pero bueno, me parece que terminamos acá. Ahí viene el helicóptero. No sé si vamos a... No, ahí está bajando. Están bajando los soldados. Ahí está Ethan en el piso todavía bastante dolorido por todo el camino, ¿no?, que tuvo que recorrer con estos Baker que estaban todos rechapa. Acá hay un muchacho. Es Redfield. Ese era Chris Redfield. Pero está un poco de... como que está un poco cambiado. No tiene las facciones que tenía en el Resident 5, por ejemplo. Y por ahí sea lo que estábamos hablando en el tema anterior de los otros videos, creo que era. Ahí está Mía. Que era de usar Botox y operaciones así, ¿no? Bueno, ahí está bastante bien. Bueno, bastante bien. Tiene bastante cara de pálida Mía. Ahí se va en el helicóptero mítico. Ahí está la... Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Bueno, una se ha cerrado esta noche. Sí. Ha sido una Eso es verdad. Y no solo para mí. Mia y yo no fuimos las únicas víctimas. También los Baker. Esa cosa, Evelyn, los transformó. Pero ahora está muerta. Y esta gente han venido a hacer limpieza. Había aceptado el haber perdido a Mia. Pero ha vuelto y quiere volver a empezar. Dejar atrás todo esto. Puede que esta sea la nueva puerta. Bueno, gente, espero que les haya gustado la historia. Esto es Resident Evil 7. Bueno, la pasamos realmente bien. Tuvo una vuelta de rosca la serie. La verdad que no me hubiese imaginado que era la nena, era finalmente la abuelita, que la tuvimos todo este tiempo de que ingresamos a la casa de los Baker al alcance de la mano. Tuvimos que padecer con Mia también una larga búsqueda, derrotando toda clase de enemigos. A mí me encantó el juego, así que les mando muchos saludos y nos estamos viendo en la próxima historia. Muchas gracias. Chau, chau, gente.